una historia de terror. Son famosas por su tenacidad y resistencia, pero ¿es cierto que las cucarachas pueden vivir sin cabeza? Bueno, y aunque la pregunta parezca tonta, ¿por qué los humanos nos morimos si perdemos la cabeza? En primer lugar, por la pérdida de sangre. La herida sería tan grande que nos desangraríamos y sin sangre ni el oxígeno ni los nutrientes podrían llegar a nuestros órganos. Además de que en la cabeza tenemos la nariz y la boca, el cerebro controla la mayor parte de las funciones de nuestro cuerpo y sin cerebro no podríamos movernos ni respirar. Y sin respiración no hay oxígeno para vivir. Pero las cucarachas no tienen este problema. No respiran por la cabeza. Como todos los insectos respiran a través de pequeños orificios que tienen por el cuerpo llamados espiráculos, que llevan el oxígeno directamente a sus tejidos. ¿Y la sangre? Los insectos no tienen sangre, sino hemolinfa, que es bombeada por este curioso corazón. Aunque es muy importante para su vida, la presión interna es mucho menor que la de los humanos, así que no se les sale el mole a chorros como a los vertebrados y sus heridas se cierran antes de desangrarse. Si a esto le añadimos que el cuerpo de la cucaracha puede continuar moviéndose y respondiendo a estímulos externos porque esas reacciones no dependen de su cerebro, una cucaracha zombie sin cabeza puede seguir merodeando por tu casa hasta por una semana. Entonces, como no puede comer ni beber, moriría simplemente de sed. Si tuviera manera de hidratarse, podría vivir sin comida hasta por un mes. ¿Y la cabeza?, se preguntarán. Esa también puede seguir viva por unas cuantas horas. Curiosamente. Ayúdanos a difundir nuestro canal, suscríbete y comparte nuestros videos.